Y no solo se han producido, sino que hemos sido capaces de venderlas. Décadas de persecución, represión y miedo. De fertilizar los cultivos. Entre los años 60 y 70, el régimen dictatorial de Fidel Castro persiguió a la comunidad homosexual en Cuba, encarcelando a muchos por su orientación sexual y enviando a otros tantos a campos de trabajo forzado, conocidos como UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Castro y otros líderes de la revolución consideraban la homosexualidad como un maquiavélico producto del capitalismo que debía ser erradicado de la sociedad cubana. La homosexualidad se despenalizó en Cuba en 1979 y en la década de los 80 las políticas hacia la comunidad LGBT comenzaron a ser más tolerantes. Pero a pesar de esto, el gobierno continuó prohibiendo lo que denominó actos homosexuales en público y ostentosas demostraciones de homosexualidad. En 1986 se anularon muchas de las leyes del Código Penal que todavía estaban vigentes en cuanto a las prohibiciones de la homosexualidad y se permitió la liberación de aquellos que habían sido encarcelados por esta razón. Otro de los cambios significativos ocurrió en junio de 2008, cuando el gobierno cubano permitió a los doctores realizar las operaciones de cambio de sexo en la isla. Y en 2011, el Parlamento cubano propuso una ley que permitiera las uniones civiles de personas del mismo sexo, aunque este, a la fecha de hoy, no ha sido aprobado. El propio Fidel Castro admitió en 2010 que durante la revolución se cometieron injusticias contra los gays en Cuba. En los últimos años se han registrado avances en las libertades para el colectivo gay, pero según Nelson Gandulla Díaz, muchos todavía sufren la discriminación, exclusión social y el miedo a represalias en Cuba. Los que estamos involucrados en todo lo que es el activismo y lo que estamos viviendo esta realidad cruel en Cuba, sabemos que no es así, que la único que ha hecho Mariela Castro, la hija de Saúl Castro y sobrina del fallecido Fidel Castro, lo único que ha hecho es vender una imagen al exterior de que en Cuba se protegen los derechos de las personas LGBT, cuando en fondo no es así, porque a diario hay discriminación, hay represión policial y gubernamental a las personas LGBTI. El gobierno cubano no ha legislado a favor de la comunidad gay ni una sola ley para proteger, para amparar a la comunidad gay. Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual cubano, ha liderado la lucha por los derechos de los homosexuales en la isla en los últimos años. CNN no ha podido ponerse en contacto con ella, pero sí hemos tenido acceso a una entrevista que nos concedió en 2011. Siempre me resultó fácil dialogar con mis padres. Y esta idea de luchar contra la homofobia la tomo de ellos mismos. Solo que después me apropié de recursos profesionales y metodológicos que me permitieron profundizar mucho más y lograr el trabajo que he alcanzado hasta este momento. Toda la sociedad cubana ha ido cambiando mucho y sus dirigentes y líderes políticos también van cambiando como parte de la sociedad. Cambio que, según Gandulla Díaz, no ha llegado en igual medida para todos. Denuncia que las mujeres transgénero en Cuba, por ejemplo, tienen prohibido el acceso a educación superior y en algunas ocasiones no se les brinda empleo. La comunidad LGBTI aquí en Cuba no solo estamos hablando que no tienen matrimonio, estamos hablando que son reprimidos, que son multados, que son encarcelados a diario por estar en sitios de encuentro, en zonas de tolerancia, y que no tienen oportunidades ni educacionales ni laborales. Se ha muerto Fidel Castro, pero queda su hermano Raúl, que era el que estaba llevando las riendas del país. Por lo tanto, esto nos invita a continuar luchando por nuestros derechos y luchando porque en Cuba se alcance una igualdad y porque Cuba pronto sea libre. Un símbolo de la persecución de los gays en Cuba fue el escritor Reinaldo Arenas. En este momento es cuando yo soy en Cuba una no persona, no tengo ni siquiera una máquina de escribir y ni siquiera... Su vida fue llevada al cine en la película Antes que anochezca, interpretada por el actor español Javier Bardem. Su historia, como la de muchos otros homosexuales en Cuba, refleja el desafío a la censura y la persecución en una lucha por la igualdad de derechos que a día de hoy no se ha conseguido. Marta García, CNN, Atlanta.